¿qué tal? Soy Diana Yáñez y junto a una gran amiga Val Zavala iniciamos este segundo capítulo de Descerraditas, titulado Memoria Histórica, Comunidad y Manifestación, el legado colectivo de los movimientos sociales de 1969. Como lo menciona el título, nos enfocaremos a la represión de los movimientos sociales dentro de los Estados Unidos a finales de los 60, buscando el alto al fuego contra la guerra de Vietnam, exigido a través de manifestaciones y marchas principalmente en las ciudades más grandes de Estados Unidos. En este capítulo tendremos como invitado especial al maestro Arturo López Vargas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con una cápsula especial al final del episodio. Hola, mi nombre es Val Zavala. Y como lo vimos en el primer capítulo introductorio, nos enfocamos en visibilizar al Estado de Vietnam junto a la participación especial del maestro Ernesto Capetillo. Y como mencionó Diana, en este capítulo nos enfocaremos en los movimientos sociales dentro del territorio estadounidense y cómo el ejército de diversidad de la lucha reflejó fortaleza dentro de las manifestaciones. De igual manera, al primer capítulo, esta reflexión se llevará a cabo tomando de guía la película del Juicio de los 7 de Chicago, del director Aaron Sorkin, en una premisa más general, englobando el tema de la represión a los movimientos sociales presentados a lo largo del filme, destacando los comités de movilización, Panteras Negras, movimientos estudiantiles y movimientos hippies, que, spoiler alert, los próximos capítulos indagarán a profundidad en estos últimos 3 movimientos sociales. Bueno, para ir comenzando tenemos que entender el contexto de los Estados Unidos en 1969, año en el que ocurre el filme, caracterizado por el descontento y rabia social dentro de diversos sectores sociales. Para este año, la guerra contra Vietnam ya llevaba un legado de más de 10 años, sin miras por parte del gobierno estadounidense en querer terminar el conflicto. Por el contrario, como se menciona dentro de los primeros minutos del filme, se buscó que se incrementara la cantidad de soldados activos mensuales de 17,000 a 35,000 hombres. Y ahora que mencionas la cantidad de soldados reclutados por el gobierno estadounidense, pues son vistos prácticamente como cifras. En general, siento que la película busca visibilizar, pero sobre todo nombrar, a través del ejercicio de decir nombre y apellido de estos soldados fallecidos durante la guerra de Vietnam. Y esto lo observamos perfectamente al final del filme, cuando el personaje Tom Hayden dicta la declaración final antes de su sentencia, nombrando uno a uno a los 4,752 soldados estadounidenses fallecidos en Vietnam solo durante la duración del Juicio de los 7. Amiga, y ahora que lo mencionas, la cifra exacta que dicen en el filme fue de 4,752 soldados estadounidenses fallecidos solo mientras duraba el juicio. Perder, o más bien olvidar, la identidad sea a través del nombre y apellido de estos soldados vuelve las vidas humanas a cifras numéricas, que desde una mirada realista prácticamente buscaban maximizar la eficacia, incrementar el control y poder estadounidense pero a costa de las vidas civiles. Y mencionando que en esta cifra se olvida la pérdida humana de los soldados vietnamitas. Me parece totalmente pertinente plantearnos la pregunta como ¿realmente al gobierno estadounidense le importaba tanto la seguridad nacional como tanto apelaba en el juicio? ¿Como para señalar a los movimientos sociales como una amenaza? Amiga, me gusta demasiado la pregunta que planteas. Desde mi punto de vista, yo no lo creo. Al menos no como lo plantean desde el juicio y el gran foco de atención y sobre todo etiqueta de peligro a las marchas y manifestaciones que pues prácticamente fueron pacíficas. El gobierno estadounidense claramente tenía miedo por la desestabilidad de su seguridad nacional. Pero ojo, no una seguridad que abrazara a toda su sociedad civil y nombrara a los soldados fallecidos en batalla, sino una seguridad que temía por perder la guerra de Vietnam, temía por la tan llamada amenaza comunista y temía hasta de una colectividad de acuerpamiento común de esta diversidad social que se estaba gestando en el territorio estadounidense. El llamado territorio de la libertad y democracia para todos, que sabemos es más selectiva que nada. Porque igual, amiga, ahora te pregunto yo a ti, ¿qué pasaba con Bobby Seale? Claro, amiga, con gusto respondo. Bueno, muy brevemente. Bobby Seale era el único hombre negro dentro del juicio, siendo el mayor problema e injusticia reflejado en el filme porque ni siquiera se encontraba en el lugar de la marcha donde todos fueron arrestados. Además que durante el filme nunca contó con una representación legal adecuada. Bueno, volviendo a la pregunta, amiga, totalmente. Bobby Seale se suma a los argumentos que mencionabas para reforzar que lo último que le importaba al gobierno estadounidense eran las demandas de su sociedad civil y las pérdidas en la batalla,
tal como lo mencionaba el mismo Bobby en el filme, citando, me involucraron para hacer al grupo más aterrador. Bobby fue la representación de cómo a través de la interseccionalidad, aunque todos estuvieran bajo el mismo juicio, la comunidad negra sufría de más injusticias y represiones. Y retomando esta separación, principalmente visible entre Bobby junto a las Panteras Negras, en comparación a los demás enjuiciados y sus movimientos, me parece importantísimo nombrar la fragmentación de las luchas sociales, marcar las diferencias, en este caso institucionales, pero también de discurso y de causas entre cada movimiento, era un claro objetivo del gobierno estadounidense, pues a partir de la individualidad de las causas y un desconocimiento del otro, iba a hacer que las luchas y movimientos como un gran colectivo perdieran fuerza y perdieran el centro de la lucha de muchos, que era el alto el fuego en Vietnam. Afortunadamente, muchas luchas acompañaron posterior a esta enorme represión, abriendo el diálogo y, justo como mencionas, dando lugar a la interseccionalidad de las luchas. Sin duda, el legado de la colectividad social abraza la memoria y refuerza la postura de seguir luchando y alzando la voz. Añadiendo que la memoria colectiva trasciende en la memoria histórica de la lucha y movimientos sociales. Pero para ir cerrando, y justo en este tema de memoria colectiva, como se mencionó al inicio, tendremos la participación del maestro Arturo López Vargas, respondiendo una pregunta concreta y a manera de reflexión de este tema, la represión de los movimientos sociales en Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Muchas gracias, profesor, por aceptar la participación y permitir el diálogo horizontal entre alumnos y profesorado. Inicio de la cápsula especial. Bueno, estamos aquí en esta cápsula especial con el profesor Arturo López Vargas. Muchas gracias, profesor, por este espacio y la pregunta sería la siguiente. Posterior a una experiencia de represión e injusticia social, así como un silenciamiento a los movimientos sociales dentro de Estados Unidos, ¿cómo cree que influyó en la memoria colectiva, posteriores movilizaciones y activismo de las luchas sociales en el Estados Unidos actual? Creo que la memoria colectiva que dejó el conjunto de movilizaciones para poner fin a la guerra de Vietnam, fueron muy importantes porque fueron movilizaciones únicas, ¿no? Excepcionales por el contexto internacional, por el contexto bélico y por el contexto interno en los Estados Unidos. Y sin duda eso quedó grabado en la memoria, no solo de los jóvenes que al ir creciendo, al irse convirtiendo ya en parte de otros sectores de los Estados Unidos, trataron de transmitir su experiencia, ¿no? Las propias instituciones también dejaron en la memoria algunos de esos movimientos, reconociendo que sin ellos, sobre todo los que tuvieron lugar, por ejemplo, en universidades de ese país, no habría sido posible que se visibilizara de tal manera la lucha por la paz en Vietnam, y creo que eso justamente se observa con mucha claridad en las recientes movilizaciones en distintas universidades de los Estados Unidos, que recordaron incluso los métodos de lucha de aquella generación en contra de la guerra de Vietnam, que retomaron algunos de los símbolos también de esas generaciones. Y creo que ese es como el mejor ejemplo de la repercusión, porque estamos hablando de luchas que se realizaron hace 50, 60 años, pero que siguen vivas en personas que obviamente no las protagonizaron, pero que las han leído, las han escuchado, y ahora les toca vivirlas frente al genocidio en Gaza en particular. Y creo que ese es el mejor ejemplo. Si alguien dudaba que las luchas dejan memoria en generaciones futuras, pues ya no deben tener tantas dudas al respecto, porque ahí está el ejemplo vivo que incluso todavía sigue activo en varias universidades de Estados Unidos y de otros países frente a un conflicto distinto, pero que sin duda está involucrando al gobierno estadounidense, al complejo militar y a sus aliados fuera de ese país, y que también ha llevado a esta lucha contra el genocidio. Sin duda, podemos cerrar este capítulo con la frase de Abby Hoffman, perteneciente al movimiento hippie dentro de la película. Y a este personaje le preguntan, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio para cancelar una revolución? Y Abby Hoffman les responde, mi vida, señor. Y es que a diferencia de la preocupación del gobierno estadounidense por perder una guerra junto a la ya llamada amenaza comunista, los movimientos sociales, por otro lado, a través del apoyo comunitario, buscaban la valoración de las vidas humanas en los conflictos bélicos. Cada movimiento desde su trinchera y sumando demás peticiones según sus ideales, remarcaba la importancia de la comunidad y el acorpamiento para el otro. Y en sentido recíproco para sobrevivir a una revolución, para que la trascendencia en generaciones futuras, justo como menciona el profesor López Vargas,
sea inminente. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos.